Hola amigos, bienvenidos. Estamos estudiando el ciclo de las pentosas y habíamos visto en el video pasado cómo una molécula de alta energía de 3,75 kilocalorías por gramo llamada glucosa C6H12O6 en presencia de la enzima glucoquinasa o hexoxiquinasa en presencia de magnesio y ATP se activaba para formar la glucosa 6-fosfato y en una reacción de 3 pasos formaba al final ribulosa 5-fosfato y formaba 3 moléculas de ribulosa 5-fosfato. Y vimos también que estas eran reacciones irreversibles oxidativas. Oxidativa porque se oxidaba el NAC y formaba el NAC reducido y obteníamos 2 NAC reducidos. Esto lo habíamos visto en el ciclo de las pentosas, aquí en la fase irreversible oxidativa. Y habíamos visto cómo la glucosa 6-fosfato, mediante la glucosa 6-fosfato hidrogenasa, utilizando el NAC y el magnesio, se convertía en 6-fosfato-gluconolactona y obteníamos NAC reducido, liberando protones de hidrógeno más 2 electrones. Después el 6-fosfato-gluconolactona, vimos que en una hidrólisis que romperían estos anillos a través de la enzima gluconolactonasa, utilizando el magnesio también como cofactor aquí, iba a hidrolizar a la 6-fosfato-gluconolactona e íbamos a obtener a la ribulosa, a la 6-fosfato-gluconato. O sea, tenemos la reacción de la glucosa 6-fosfato obteniendo 6-fosfato-gluconolactona y mediante la gluconolactonasa obtendríamos el 6-fosfato-gluconato, ácido libre. Aquí, mediante esta hidrólisis, donde desprende la reacción un protón de hidrógeno. Y entonces aquí, una vez formado el 6-fosfato-gluconato, era sometido a la enzima 6-fosfato-gluconato deshidrogenasa para hacer una deshidrogenación. Y vamos a utilizar entonces el NAC y el magnesio para obtener NAC reducido más dióxido de carbono, y entonces formaríamos de esta molécula 6-fosfato-gluconato una molécula llamada ribulosa 5-fosfato, y va a haber una descarboxilación aquí y se iba a liberar dióxido de carbono y al final obtendríamos esta cetosa porque formaríamos un grupo cetónico aquí en la nueva molécula formada de ribulosa 5-fosfato. Y habíamos visto también que en esta fase oxidativa en el ciclo de las pentosas, donde la glucosa 6-fosfato iba a ser sometida a 3 reacciones diferentes, habíamos visto que era muy importante la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, porque si faltaba esta enzima, entonces causaría problemas gravísimos en el metabolismo. Y también habíamos visto la importancia del uso del magnesio, y habíamos visto también que el NAC reducido que se formaba iba a entonces utilizarse en diferentes procesos del organismo
para formar diferentes compuestos muy necesarios para el cuerpo humano, incluyendo la participación del NAC en la recuperación de glutatión cuando éste llegaba a inhabilitar al peróxido de hidrógeno. Todo eso lo habíamos visto. Ahora, pero hoy queremos ver de manera sencilla que las 3 moléculas estas producidas de ribulosa 5-fosfato por la oxidación de la glucosa 6-fosfato, estas 3 moléculas van a llevar diferentes destinos, y esos destinos los vamos a ver aquí ahora. Fijen bien a la ribulosa 5-fosfato, que va a ser una cetosa, porque ya dijimos que iba a tener un grupo cetónico, un carbonilo ahí presente. Ahora, de esas 3 moléculas que se forman, que serían la ribulosa 5-fosfato, nosotros vamos a tener a ver las 3. Pero primeramente vamos a ver 2. ¿Qué destino van a tomar? Por ejemplo, nosotros cogemos aquí, nosotros reaccionamos a una enzima llamada ribulosa 5-fosfato isomerasa, y la vamos a reaccionar con la ribulosa 5-fosfato. Al reaccionar nosotros esta enzima ribulosa 5-fosfato isomerasa con la ribulosa 5-fosfato, vamos a obtener otra molécula llamada ribosa 5-fosfato, y si reaccionamos la ribulosa 5-fosfato en otra vía, en otro destino, con la ribulosa 5-fosfato epimerasa, entonces vamos a obtener una cirulosa 5-fosfato. Ahora, queremos ver aquí que tenemos estas 2 moléculas formadas a partir de la ribulosa 5-fosfato. Queremos ver que es ribosa 5-fosfato y cirulosa 5-fosfato. Ahora, usamos enzimas diferentes para catalizar a la ribulosa 5-fosfato. Usamos enzimas diferentes. Usamos la isomerasa para obtener la ribosa 5-fosfato, y usamos la epimerasa para obtener la cirulosa 5-fosfato. Todas estas 2 moléculas formadas, la ribosa 5-fosfato y la epimerasa, y la cirulosa 5-fosfato, estas 2 moléculas formadas van a tener la misma cantidad de carbono, la misma cantidad de hidrógeno, la misma cantidad de oxígeno y la misma cantidad de fosfato. Pero van a tener diferentes estructuras, porque va a haber un cambio ahí. Y ese cambio lo van a garantizar la enzima isomerasa. La enzima isomerasa, cuando actúa con la ribulosa 5-fosfato, ella lo que va, la función del isómero es mantener la misma cantidad de átomos aquí, pero en la nueva molécula que va a formar, que sería la ribosa 5-fosfato, entonces la función del isómero va a ser transformar la ribulosa 5-fosfato en otra molécula, que es la ribosa 5-fosfato, pero poseyendo los mismos átomos, pero dispuestos de forma diferente. Eso es lo que hace un isómero. Yo te cojo a ti, por ejemplo aquí, estos átomos, y formo la misma molécula, todo,
pero formo un aldehído aquí y si me sobra algún hidrógeno o algo lo distribuyo en la molécula. Eso es lo que voy a hacer, isomerizar. O sea, la misma molécula y voy a disponer entonces los átomos en otro lugar. Eso es isomerizar. Pero epimerizar es coger un carbono, o sea, la misma molécula, pero coger un carbono, ya sea el 2, el 3 o el 4, y cambiarlo, invertir este OH para acá y el H este para acá. Entonces, cuando yo someto la ribosa 5-fosfato a una epimerasa, lo que va a hacer es eso, invertir en un carbono los átomos. Y entonces, aquí, por eso que yo formo entonces la celulosa 5-fosfato, que es aquí. Se dan cuenta que ahora el OH está aquí, en el tercer carbono está el OH aquí, lo epimericé aquí, y en la ribosa 5-fosfato se mantiene aquí, H, C, OH. Si lo epimerizo, cambio el OH para acá y el H para acá, y esto lo veo en la celulosa, el OH para acá y el H para acá. Eso es isomerizar. Perdón, epimerizar. Epimerizar, porque isomerar es cuando formamos la ribosa 5-fosfato, cambiando los átomos de lugar. Pero aquí es en un carbono específico, yo hago una epimerización. Eso es epimerizar. Y voy a utilizar para epimerizar la ribosa 5-fosfato, mediante la ribosa 5-fosfato epimerasa, que es la enzima, yo voy a utilizar hierro. Por lo tanto, ya pueden ir anotando que yo necesito hierro para epimerizar. En un caso de que haya déficit de hierro, entonces se vería interrumpida la epimerización y por tanto no formaría entonces ni aldehído, ni formaría tampoco fructosa, y entonces no ocurriría gluconogénesis ni glucólisis. Me quedaría entonces sin energía para la célula y entonces no formaría entonces los elementos. O sea, si no tengo energía no puedo formar sangre, mi sistema nervioso no puede trabajar, no puede hacer nada, y entonces vienen las enfermedades, las depresiones, decaimiento, enfermedades autoinmunes, lo que usted quiera. Ya, entonces, ya habíamos visto esto. Ya habíamos visto ya de que la ribosa 5-fosfato, utilizando la isomerasa, me producía ribosa 5-fosfato y la otra molécula de ribosa 5-fosfato iba a reaccionar con la ribosa 5-fosfato epimerasa y me va a formar entonces la celulosa 5-fosfato. ¿Y ya cuántas moléculas he utilizado? Dos. Una para formar ribosa 5-fosfato, otra para formar celulosa 5-fosfato. ¿Cuántas me quedan? Una. ¿Por qué? Porque en las reacciones de la pentosa irreversible de la glucosa 6-fosfato, yo formé en estos tres pasos 3 moléculas de ribosa 5-fosfato. Y ya aquí utilicé dos, pero me queda una. Vamos a ver luego dónde la vamos a formar. Ahora bien, estamos aquí ya entonces con la ribosa 5-fosfato formada, con la celulosa 5-fosfato formada. ¿Qué destino van a coger estas dos azúcares que vienen, que se van a diferenciar en que una es una aldosa, porque en un carbón terminal, o sea, uno de los carbones que termina, ¿cuál es? En este termina, tiene un grupo carbonilo, eh, tiene una cetona, Entonces, si tiene una cetona aquí,
tiene un grupo carbonilo aquí en el carbón final de la cadena, yo le voy a llamar aldosa cuando lo tengo en el carbón final. Pero si lo tengo en el medio o en el segundo carbono, entonces le voy a llamar cetosa. Por eso es que al reaccionar la cirulosa 5-fosfato con la enzima transcetolasa, ¿por qué lleva el nombre transcetolasa? Porque va a ser una transformación, una transposición de átomos de carbono. Como es una enzima reductora, vamos a reducir este monosacárido. De hecho, es un monosacárido reductor, la celulosa 5-fosfato. Es una cetopentosa, porque tiene 5 carbonos, y ceto por el grupo cetónico que tiene aquí, pero en el segundo carbón no lo tienen en el primero. Si lo tuvieran en el primero fuera aldosa, pero como lo tienen en el segundo, es cetosa. Y de hecho, el 99% de estas azúcares a veces están en forma cíclica en los líquidos. Están en forma cíclica, uniéndose el aldehído con algún grupo, con algún radical de estos elementos del último carbono aquí, en forma cíclica, como en este caso de aquí. Lo que nosotros, para entenderlo en forma de bioquímica, a veces lo ponemos de formas lineales, pero no precisamente tienen que estar así. Ahora bien, decíamos que esta cetosa, celulosa 5-fosfato, como es una cetosa, es una cetopentosa, porque tiene 5 carbonos, vamos a utilizar la enzima transcetolasa. Ceto, porque le llamo ceto porque tiene un grupo cetónico. Trans, porque voy a hacer una translocación, una reducción, porque es un monosacárido reductor, va a haber una reducción de carbono. Y asa, porque es un azúcar, transcetolasa. Entonces, si yo cojo la transcetolasa y le quito dos carbonos aquí, ¿cuántos me van a quedar? Me quedan 3 carbonos. Y entonces, si me quedan 3 carbonos, voy a formar un aldehído. ¿Y por qué aldehído? Porque en esta transformación yo voy a convertir, mediante la enzima transcetolasa, en el último carbón un aldehído. Por eso que le llamamos aldehído, gliceraldehído 3-fosfato. Porque en el carbono 3 tengo un fosfato, en carbono 3, y 3 porque tengo 3 carbonos, 1, 2 y 3, porque esta enzima le quitó a la celulosa 5-fosfato 2 carbonos, lo translocó y formé el gliceraldehído 3-fosfato, donde va a tener un grupo carbonilo, y este va a ser el aldehído, y aquí y entonces vamos a ver que esto es una aldosa. ¿Recuerdan por qué era aldosa? Porque en el último carbono yo voy a tener un carbonilo. ¿Entienden? Igual que la ribosa, ¿se acuerdan? La ribosa es una aldosa, porque en el último carbono tengo un grupo carbonilo. Y entonces eso fue lo que yo formé utilizando la transcetolasa, reaccionando con la celulosa 5-fosfato, y obtuve el aldehído, que es una aldosa. O sea, podemos llamar triosa, porque el tercer carbón, azúcar, tiene este carbono y es un azúcar. Ahora, ya tengo formado el gliceraldehído, que puede seguir otra ruta, o lo podemos seguir reaccionando con una transaldolasa, que es una enzima, y vamos a obtener
fructosa 6-fosfato. Fructosa 6-fosfato. Estos dos, la fructosa 6-fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato, puede seguir la ruta de la gluconeogénesis o de la glucólisis para obtener energía. Ahora bien, ¿qué sucede? ¿Qué sucede aquí antes de pasar a la fructosa 6-fosfato? Antes de convertir este gliceraldehído en fructosa 6-fosfato mediante la enzima transaldolasa. Y vamos a ver por qué es aldolasa. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ya yo cogí a la celulosa 5-fosfato y la transcetolé. O sea, cogí a la enzima transcetolasa y utilizando el pirofosfato de tiamina, que es una coenzima que tiene, muy importante, la B1, que es la B1, pirofosfato de tiamina, que lo que me va a hacer la función del el pirofosfato de tiamina va a ser es que va a transportar grupos, por ejemplo, la B1 va a transportar grupos aldehídos, va a transportar grupos carbonilo, va a actuar descarboxilando, o sea, va carboxilando, quitando carbono, y eso es lo que va a hacer el pirofosfato de tiamina. O sea, si yo no tengo tiamina, yo no tengo descarboxilación. Si no tengo descarboxilación, no puedo formar gliceraldehído ni fructosa que vayan a la gluconeogénesis y a la glucólisis para obtener energía. Y si yo no tengo energía, entonces el cuerpo se enferma. El cuerpo se enferma porque con energía es que yo fabrico todos los componentes necesarios para que funcione el cerebro, para que funcionen los órganos, y por lo tanto, si tengo carencia de vitamina, voy a tener entonces irritabilidad, depresión, porque voy a tener falta de energía, falta de memoria, porque yo necesito B1 para que haya energía, entonces voy a tener falta de memoria, y voy a tener disminución de la capacidad en la concentración, voy a tener falta de destreza mental, voy a tener palpitaciones y hipertrofia del corazón, dilatación del corazón, el corazón puede hipertrofiarse, voy a tener quizás diarrea también, polineuritis, voy a tener dilatación cardíaca y hasta pérdida de peso, porque el cuerpo humano, si no tiene energía, no puede utilizar los músculos. Al no utilizar los músculos, se va perdiendo energía. Y entonces es un decaimiento total lo que va a haber y grandes problemas si yo no tengo B1, por la falta de B1 para hacer, para transformar la celulosa 5-fosfato mediante la enzima transcetolasa y formar entonces la aldosa gliceraldehído 3-fosfato y formar entonces fructosa 6-fosfato que irían a la gluconeogénesis y a la glucólisis a formar energía. Miren qué detalle, simplemente porque me falte la vitamina. Pero no solamente la vitamina, si me falta el magnesio, va a ser igual. Voy a tener síntomas muy parecidos, decaimiento, depresión, falta de energía, todo. Voy a tener síntomas muy parecidos a al déficit, cuando falta pirofosfato de tiamina. Entonces, yo cojo, ya eso es lo que me hizo la enzima transcetolasa con la celulosa 5-fosfato. Pero esta enzima también tiene la capacidad, la transcetolasa, de actuar a la misma vez. Por eso que hay dobles flechas aquí. Y si se fijan con detalle, la reacción puede ocurrir lo mismo para acá que para acá. Entonces yo voy a coger la enzima, la misma transcetolasa, utilizando el mismo cofactor y la misma coenzima, el magnesio y el pirofosfato de tiamina, ¿ve? Y ahora, la C2-heptulasa no existe todavía.
lo que existe es la enzima transcetolasa. Y entonces voy a coger aquí y voy a formar voy a reaccionar con la ribosa 5-fosfato, la transcetolasa, junto con el magnesio, el pirofosfato de tiamina. Voy a coger a la ribosa 5-fosfato y los dos carbonos que yo quité de aquí, de la celulosa 5-fosfato, se los voy a agregar a la ribosa 5-fosfato y voy a formar entonces C2-hectulosa 7-fosfato. ¿Por qué? Porque si yo tengo 5 aquí y agrego 2 mediante la enzima y mediante la pirofosfato de tiamina, que es la que hace las transcarboxilaciones, entonces voy a agregar 2 carbonos. Entonces en vez de 5 voy a tener 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y entonces ya lo que voy a formar entonces ya es la cedohectulosa. La cedohectulosa con donde se mantiene la fosforilación aquí, y con el cuerpo cetónico aquí. Entonces, en vez de en el primer carbono, voy a tener el cuerpo cetónico. En el segundo carbono voy a tener entonces la acetona. La acetona, entonces si la tengo en la acetona, ya no va a ser una aldosa que está en el último carbón, sino va a ser entonces una cetosa. Entonces la molécula formada de 7 carbonos va a ser una cetosa. Por eso de ahí está el nombre de transcetolasa. Transcetolasa, porque voy a translocar esta ribosa 5-fosfato y voy a formar una cedohectulosa 7-fosfato. Hasta ahí conmigo. Perfecto. Hasta ahí todo bien. Ahora, una vez que yo tengo formada la cedohectulosa 7-fosfato, que es una cetohectosa, hectosa porque no es aldosa, ya es una cetosa. Y una vez que tenga formada la cedohectulosa 7-fosfato y que tenga formada el gliceraldehído 3-fosfato por la acción de la misma enzima transcetolasa, ¿ve? Ya estas dos moléculas entonces las vamos a someter entonces a una misma enzima, cada una, para entonces formar un nuevo compuesto. Este nuevo compuesto va a ser la eritrosa 4-fosfato y la fructosa 6-fosfato. Pero ¿qué va a pasar aquí? Que la enzima transaldolasa va a reaccionar con el gliceraldehído 3-fosfato. Y va a coger entonces 3 carbonos, porque la transaldolasa también va a reaccionar con la de cedohectulosa 7-fosfato y le va a decir: yo necesito de aquí 3 carbonos y quédate con 4. Por lo tanto, voy a traer el agua para que haga el corte y voy a hacer una hidrólisis liberando hidrógeno, y me voy a llevar de aquí de la cedohectulosa 7-fosfato utilizando la transaldolasa. ¿Por qué aldolasa? Porque voy a formar entonces una aldosa. ¿Aldosa por qué? Porque en el último carbono va a estar el grupo carbonilo. Aquí
estaba en el segundo, por lo tanto esto es una cetosa. Entonces vamos a hacer la reacción entonces, a ver cómo queda. Si yo quito 4 carbonos aquí, 3 carbonos aquí, perdón, 3 carbonos aquí, me quedan 4. Y formo, si me quedan 4, entonces me queda una eritrosa. 1, 2, 3 y 4. Me quedan 4 carbonos. Cambié el grupo carbonilo para aquí, por lo tanto, lo que formé fue una aldosa. Y esta va a ser la eritrosa, la eritrosa 4-fosfato, porque tiene 4 carbonos. Ahora, los 3 restantes que me quedaron, 3 carbonos restantes que me quedaron, porque el agua me hizo el corte, me hizo la hidrólisis, me quedaron 3 carbonos, porque 4 se me fueron para la eritrosa. Estos 3 carbonos que me quedaron, la enzima transaldolasa los va a coger y los va a unir al gliceraldehído 3-fosfato para formar fructosa 6-fosfato. Si yo sumo 3 de aquí, que me quitó la transaldolasa mediante la hidrólisis, y lo sumo con 3, ¿cuánto me da? 3 más 3, 6. Por lo tanto, yo voy a entonces a obtener 6 carbonos. Por lo tanto, esto sería entonces una fructosa 6-fosfato. ¿Y qué va a ser? ¿Cetosa o aldosa? ¿Qué va a ser? ¿Cetosa o aldosa? Va a ser cetosa, porque si fuera aldosa tuviera el grupo carbonilo en el último carbono, pero lo tiene en el segundo. Entonces, por eso es que la enzima se llama transaldolasa, porque es una cetosa, una cetosa, transaldolasa. Es una cetosa lo que voy a formar. Una cetosa que yo voy a formar aquí. Y si se dan cuenta, cuando yo formé la eritrosa, mantengo la aldosa aquí. O sea, formé una aldosa aquí. La eritrosa 6-fosfato es una aldosa. Y la fructosa 6-fosfato es una cetosa. Ahora, ya a la vez que yo tenga formada la fructosa 6-fosfato y que tenga formada la eritrosa 4-fosfato, entonces voy a reaccionarlas, vamos a reaccionarlas a ambas moléculas con una enzima que es la transcetolasa, para trabajar entonces con sus grupos cetónicos aquí y formar entonces otra molécula. Ahora, si se dan cuenta, ¿cómo lo voy a hacer? Ya yo utilicé la ribulosa, una molécula de ribulosa 5-fosfato por esta vía, por la vía de la isomerasa. Y usé la otra, eran 3 moléculas, recuerden, usé la otra ribulosa 5-fosfato por la vía de la epimerasa. Pero entonces, ¿cuántas moléculas me quedan si tengo 3 y utilicé 2? Me queda una. Bueno, entonces esta molécula que me quedó de la ribulosa 5-fosfato, entonces yo la voy a someter nuevamente a la epimerasa utilizando la misma enzima que aquí, que en la primera reacción, ¿se acuerdan? Voy a utilizar la epimerasa. Y voy a utilizar la epimerasa para formar nuevamente, usando la transcetolasa, aldehído, el gliceraldehído. Y entonces de gliceraldehído formar fructosa 6-fosfato. Pero en este caso ya no sería por aquí. En este caso, si yo cojo la transcetolasa y reacciono con la eritrosa 4-fosfato, entonces voy a formar entonces
aquí la fructosa 6-fosfato. Ahora, ¿cómo va a ocurrir esto? ¿Cómo va a ocurrir? Tengo celulosa 5-fosfato. ¿Cuántos carbonos tiene la celulosa 5-fosfato? 5 carbonos. Tiene 5 carbonos. ¿Y qué ocurre cuando yo cojo la enzima transcetolasa y le quito 2 carbonos aquí? Entonces, ¿cuántos me quedan? 3 carbonos. Si me quedan 3 carbonos, entonces formo un gliceraldehído 3-fosfato. Me quedan 3 carbonos. 1, 2 y 3. Ahora, si quité 2 aquí, entonces la enzima transcetolasa se los va a sumar a la eritrosa 4-fosfato. Y 4 más 2 carbonos que le quité a la celulosa 5-fosfato, 4 más 2, ¿cuánto es? 6. Por lo tanto, en una reacción reversible igual, utilizando la enzima transcetolasa, utilizando el magnesio y el trifosfato y el pirofosfato de tiamina, formo entonces la fructosa 6-fosfato. Una vez que tenga formada la fructosa 6-fosfato y que tenga formado el gliceraldehído 3-fosfato, entonces lo llevo para formar gluconeogénesis y lo llevo a la glucólisis con el fin de tener nuevas moléculas de glucosa y con el fin de degradar la glucosa para obtener acetil-CoA para el ciclo de Krebs, para obtener energía. Pero noten que esta celulosa reaccionó 2 veces con la epimerasa y la ribosa 5-fosfato reaccionó una sola vez con la ribosa 5-fosfato isomerasa. Entonces, yo cuando formo la ribosa 5-fosfato aquí, esta ribosa 5-fosfato, ¿a dónde la puedo utilizar? La puedo utilizar entonces para formar nucleótidos, para formar desoxa y desoxirribosa que son azúcares que van a conformar los ADN de la célula. Por lo tanto, la ribosa 5-fosfato podríamos decir que es precursora, es el sustrato que utilizaríamos para formar nuestros ADN, los ADN de nuestras células. Y entonces esto es lo que ha ocurrido completamente en el ciclo. Al final conservamos aquí tenemos 6 carbonos, al final 6 carbonos más 4 son 10. Vamos conservando la misma cantidad de carbono. Aquí tenemos en la C2-estulosa 7 fosfatos, 7 carbonos, más 3, 7, 8, 9 y 10. Y aquí tenemos 5 carbonos, más 5 carbonos de la ribosa, más 5 carbonos de la celulosa, 5 y 5 son 10. Noten que nosotros no hemos perdido carbono, sino que los hemos translocado en las reacciones químicas que han ocurrido aquí. Y nuestra fórmula, la fórmula de cada cual aquí, en los diferentes frutos, han variado. Aquí, por ejemplo, la celulosa 7-fosfato tiene 7 carbonos, tiene 15 hidrógenos, tiene 10 oxígenos y tiene un fósforo. Entonces, esto es lo que ha pasado aquí. Aquí ha ocurrido una fosforilación. Aquí tenemos una fosforilación hecha en 5 carbonos, pero aquí ya tenemos una fosforilación en la C2-estulosa 7-fosfato, pero en el 7 carbono. Y así, de manera muy sencillo, hemos explicado esto. Y en conclusión queremos decir que el hierro es importante para estas reacciones, que la vitamina B1 es importante para estas reacciones y el magnesio es importante. Y que cualquier carencia de
estos cofactores, estas coenzimas, tendrían una afectación directa en la función del metabolismo, porque las enzimas transcetolasa necesitan la B1 para trabajar. Y también queremos resaltar que cuando las personas tienen deficiencia, están deshidratadas, tienen falta de agua, entonces estas hidrólisis no pueden ocurrir. Y entonces si no ocurren por falta de agua, también tenemos interferencia en las reacciones químicas. Por eso es necesario estar bien hidratado, porque el agua nosotros la utilizamos muchísimo, como también la utilizamos aquí cuando estábamos utilizando la glucosa 6-fosfato, mediante la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa para formar 6-fosfato gluconolactona, y entonces iba a ser hidrolizada la 6-fosfato gluconolactona mediante la enzima glucolactonasa, iba a ser hidrolizada para obtener 6-fosfato gluconato, un ácido libre, y así sucesivamente. ¿Ve? Bueno, amigos, y esto ha sido de forma general nuestra conferencia de hoy en el ciclo de la pentosa, estudiando tanto la fase oxidativa, que se oxidaba el NAC, por eso se llamaba oxidativa, para obtener ribulosa 5-fosfato, y la fase no oxidativa, porque no tendríamos oxidación aquí, sino que lo que tendríamos es unas reacciones que no son oxidativas para al final obtener los productos que el organismo necesita para formar energía, como son el gliceraldehído 3-fosfato, la fructosa 6-fosfato, que puede ser sometida, transformada luego hasta a glucosa en la gluconogénesis. Bueno, Dios los bendiga y que tengan un día feliz.